Bueno, pues nada, ya estamos llegando al final. Faltarían por cerrar las conclusiones. Yo no sé si con lo que se ha dicho aquí empezar de final a principio, porque claro, cuando habéis dicho lo de la ventanilla única, lo que he pensado es que la verdadera ventanilla única, y lo he dicho muchas veces, es el gestor administrativo, porque somos los únicos que de momento sabemos solucionar dónde, cuándo, cómo y en qué forma los expedientes de la gente. En cuanto a lo de crear empresas, ahí me habéis tocado la fibra. Crear las empresas en un día es peor la ley Cree y Crece, crearlas con €1. Pretendemos crear empresas que nacen quebradas desde el principio. Pero, en fin, hemorragia legislativa. Pues, ¿qué queréis que os digamos de la hemorragia legislativa? Pero esto no tiene solución, porque Europa está empezando a legislar también de forma con hemorragia. Por eso estamos trabajando en exportar la profesión de gestor administrativo a toda Europa con la tarjeta única y con las visitas que hemos hecho y con lo que hicimos con la Comisión de Peticiones, que por cierto fue aprobado en la Comisión Europea. Ya por seguir con vosotros, los periodistas, en cuanto a vuestras conclusiones, pues que se ha debatido sobre el problema de las estadísticas oficiales en materia económica y habéis concluido que debe haber más cambios metodológicos en materia de estadística oficial para adaptarse a las nuevas realidades, pero que cualquier cambio se considera una manipulación y que, bueno, decís ser muy crueles, ¿no?, con los cambios metodológicos de datos, porque es lógico que se desconfíen, sobre todo cuando los organismos estadísticos, no sé a quién os referíais, no tienen garantizada la independencia absoluta y dependen de los gobiernos de turno. Así como que en los últimos 15 años el ecosistema informático ha cambiado de manera dramática desde la aparición de Internet, lo cual ha deteriorado, yo añado, y con mucho, la calidad de los periódicos. La gente cada vez se informa más por redes sociales y por los titulares. Estamos, sobre todo, en una sociedad de la desinformación y es el gran drama que tiene el periodismo, que, por cierto, habría que intentar acabar con la sociedad de la desinformación. Que tenemos que ir a un periodismo menos anglosajón y más a un periodismo ideológico, que estamos abandonando el periodismo riguroso, cada vez más porque se van jubilando algunos periodistas y otros que van entrando, algunos afortunadamente no todos siguen las consignas de los partidos políticos de turno. Y sin embargo, y es verdad, el papel de los periodistas es el más importante, ahora más que nunca, sobre todo con la amenaza que tenemos de las fake news en las redes sociales. Voy a intentar hacer el rizo y seguir yendo de atrás para adelante. En el emprendimiento, lo que han llegado a la conclusión nuestros compañeros es que la ley Cree y Crece es un fiasco, que su principal bandera, la de haber cambiado el capital social mínimo de 3.000 euros a 1 euro, es un fiasco. Desde 2013 la ley social de capital permite un capital inferior a los 3.000 euros. Pocos se han sentido empujados a emprender, como demuestra que solo haya aumentado este tipo de sociedades en un 1,3% desde que se puso en marcha. A la ley Cree y Crece le falta carácter novedoso y no fomenta el espíritu emprendedor. Si os sirve de consuelo a los emprendedores, yo en la reunión que tuve con su directora general, cuando nos la presentaron, le dije que era una basura y que nos veríamos dentro de 2 años para ver cómo no había funcionado nada, y menos lo del capital social y algunas otras cosas que pretenden, como la factura electrónica, y que me expliquen todavía cómo el pescadero va a ser capaz de hacer una factura electrónica después de levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche haciendo servicio, haciendo pedidos, haciendo de todo, y ahora queremos obligarle a una factura electrónica, a gastar más, a hacer más para recaudar más impuestos. Que la ley Startups tiene luces y sombras, si bien tiene ventajas desde el punto de vista de la fiscalidad, que puede ser muy interesante para atraer la inversión. Excluye a los grandes emprendedores, como sería un Google, un Facebook o un Twitter, lo que demuestra que España no es un país para emprender, porque dejamos fuera a las grandes startups. Cada vez van a ser menos las empresas que van a poder ser calificadas como startups en España. La cultura emprendedora en España es manifiestamente deplorable. Ciberseguridad. Creo que ha quedado claro, Curro, que la ciberseguridad no es solo un coste. Desafortunadamente, y efectivamente es así, lo sabemos quienes hemos sufrido esos ataques, esos ciberataques. La ciberseguridad es una inversión. Es más, debería ser una obligación
y al ser una obligación debería tener ventajas fiscales para que quienes tengan un sistema de ciberseguridad certificado se pueda crear y se pueda acreditar que es un beneficio para la empresa y sobre todo para el consumidor, y por eso se fomente, igual que en su día se inventaron las certificaciones de calidad, se fomenten las empresas expertas en ciberseguridad. Los autónomos han concluido que corren malos vientos y malos tiempos para los autónomos. Los datos de este último año han sido hipernegativos. Se han perdido cerca de 100.000 autónomos, según datos de la EPA, y en Madrid se han perdido más de 4.000 autónomos. Son tiempos complicados, sobre todo el año 2023, por la subida de las cotizaciones, por cierto, el 8,4%, sin consultar a los agentes sociales, mucho más que incluso la propia inflación subyacente, a lo que hemos añadido el MEI, ese mecanismo de equidad intergeneracional que afirmamos y que han afirmado es otro impuesto más, pero además encubierto. Como decía, se han perdido decenas de miles de autónomos menores de 30 años porque a los jóvenes lo que les atrae hoy en día es ser funcionario y no emprender. Crecen en los mayores que se hacen autónomos en los últimos años de vida laboral. Este número son los que más, lógicamente, se acreditan para poder cotizar, pero estos son autónomos a la fuerza y, por lo tanto, no van a emprender. Las barreras que se encuentran en un autónomo son la burocracia, yo ya he dicho esta mañana, burocracia, la responsabilidad limitada, los impuestos y la maraña administrativa que les impide conocer cuáles son sus ventajas, cuáles son sus puntos débiles, y si no están asesorados por expertos como somos los gestores administrativos o por asociaciones de autónomos, lo llevan mal y van a poder realizar mal su nuevo trabajo, su emprendimiento o lo que llevan haciendo toda su vida. En laboral han concluido que la ley de indexación se tiene que erradicar, que impide a las empresas que contratan con la administración repercutir sus subidas de costes de un año para otro cuando, como ha pasado en este año, se produce una inflación como lo que hay. Que la ley de contratos con la administración hay que cumplirla porque hoy en día no se cumple. Obligan al contratista a prórrogas forzosas fuera de la ley, en algunos casos por errores de la propia administración. También, de paso, podríamos decirles que aprendieran a pagar a tiempo, porque también incumplen manifiestamente los pagos que tienen que realizar. Que la reforma laboral es un maquillaje. Antes de que ésta se produjese, de cada 100 contratos, 90 eran temporales y 10 eran indefinidos. Pero esos contratos pasaban a ser indefinidos. Concretamente, el 75% terminaban siendo indefinidos. Había varios comunicantes. Ahora se ha eliminado esto y la ratio se ha invertido. Con la nueva reforma laboral, la ratio de temporalidad sobre 100 es de 35 temporales por cada 65 fijos. Por tanto, las ratios de fijeza han caído un 10% con la reforma laboral. Además, el mayor agente de temporalidad que hay en el mercado ahora mismo es la administración pública, que duplica en tasa de temporalidad a la empresa privada. En la mesa fiscal, la presión fiscal en España se sitúa en el 37% del PIB, frente al 40% que registra de media la Unión Europea, aunque la proporción de impuestos que se exige a un contribuyente que ingresa 26.000 euros anuales en nuestro país es la misma que se pide a otro que cobra 42.000 euros. Por tanto, el esfuerzo fiscal de los españoles es ya superior al de los países como Alemania, ya que la renta por habitante de España está lejos de países vecinos como Alemania, que registra un 50% más por habitante que en España. El sistema tributario español es una anomalía dentro del derecho español, donde la presunción de inocencia del administrado frente a la agencia tributaria simplemente no existe. Se convierte en presunción de culpabilidad, sometiendo a los empresarios y a los autónomos a un proceso inquisitorial en el que se desposee de todos sus derechos y bienes hasta que ellos demuestran su propia inocencia. Se invierte la carga de la prueba y, por el contrario, para el funcionario, para los fiscales que usan pruebas falsas, no existe ninguna responsabilidad cuando un tribunal absuelve al obligado tributario. Urge cambiar esta legislación inquisitorial tributaria, que es insólita dentro del marco jurídico de la Unión Europea. La Mesa de Macroeconomía
afirma que el gran talón de Aquiles de España es que seguimos teniendo un déficit fiscal estructural del 3% y una deuda sobre el PIB del 120%. La laxitud de Europa con las cuentas públicas de España no va a ser para siempre. Las cuentas públicas españolas es el riesgo más importante que tiene España por deuda y déficit. Aquí, si queréis, os doy una pequeña noticia. La Unión Europea no ha podido cerrar sus presupuestos desde 2021 porque los 11.000 millones que recibió España de fondos europeos todavía no los ha justificado. Y es la única partida presupuestaria que Europa tiene pendiente de justificar porque fue España el único país al que se le anticiparon 11.000 millones. Deberíamos de justificar dónde han ido esos 11.000 millones de euros que también a las pymes nos gustaría saber. Porque desde luego lo que sí que estamos seguros es que a la pyme española ni al autónomo le ha llegado una gran partida de esos 11.000 millones. Hay margen fiscal y dinero para ayudar y mantener la liquidez para las pymes. No existe presión fiscal y se pueden prolongar los créditos ICOs, pero habrá que ser muy selectivo con las ayudas para no provocar efectos de segunda ronda de inflación y ayudar a las pymes que realmente lo necesiten. Nuestro amigo Andrés Medina de Metroscopia nos ha dicho que se vislumbra un cambio de tendencia que sin embargo no tiene nada que ver con el 2011. 2011 fue una crisis de empleo y la de este año es una crisis de precios. Que el gran enemigo del Partido Popular es no gestionar las expectativas. A día de hoy, según afirmó, ganaría las elecciones junto con el partido político Vox. Su fuerza en las municipales pierde cada vez, valga la reiteración, fuerza, ya que 2 de cada 3 españoles no quieren cambios en sus autonomías y presidencias autonómicas. Las conclusiones de mi amigo Juan Iranzo es que España es un país con exceso de regulación que provoca un aumento de costes de 800 millones de euros a la economía. Si ese exceso de regulación desaparecería, bajaría el IPC en 1,5 puntos. Además, hay un exceso de presencia del sector público, el gasto público supera el 50% del PIB, la deuda pública supera el 120% del PIB, la presión fiscal está por encima de la media europea, ha aumentado en 10 puntos. El 60% del empleo que hemos creado es público, tenemos ya 3,2 millones de empleados públicos. Y no me resisto a hacer conclusiones sobre lo que yo esta mañana he dicho en la apertura del expediente. Y es que vuelvo a censurar a aquellos que, siendo condenados por el Tribunal Supremo, se permiten censurar a un empresario como Juan Roig, que lo único que ha hecho ha sido generar empleo, generar trabajo y generar economía a este país, que además es inocente mientras que no se demuestre lo contrario y mientras que no haya una condena hacia su persona. E insisto, cuando un determinado señor, que sí está condenado, se permite el lujo de criticarlo. Y ya va siendo de una vez hora de políticos que velen por este país y que lo saquen adelante, con nuestros impuestos y con nuestra ayuda, pero que lo que necesitamos son políticos de verdad que se preocupen por la economía del país y por un país como es España y no politicastos que solo se dedican a insultar. Y por último, la carta a los Reyes Magos. Simplificación de la administración. Modifiquen la cita previa, porque ya solo les falta sacar la cita previa de la cita previa, porque esta no funciona, simplemente intentas entrar y no se localiza absolutamente nada. Facilitemos la financiación a los pequeños negocios, que por mucho que queramos eliminar y que digamos que en Europa dicen que España es un país de pequeñas empresas, pues sí, coño, es de pequeñas empresas, sigamos ayudándolas, porque si no nos vamos a cargar España. Y protejamos a los autónomos. Es un bien preciado, y a los bienes preciados se les conserva, no se les perjudica. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.